Información del ámbito político. Diego, te doy la bienvenida la verdad es que se nos han borrado en este martes todas las sonrisas después de conocer en detalle y de ver las imágenes de una explosión impresionante en el puerto de Beirut hace horas nada más. Miren lo que pasaba, ¿eh? Sí, esto es una noticia en desarrollo, Vivi. El origen de dos explosiones que se escucharon en Beirut es desconocido. Es absolutamente impactante el video que nos llega de la capital libanesa. Por el momento no se estableció claramente la causa de la explosión. Esa es la zona del puerto de la ciudad de Beirut, la capital de Líbano. ¿Dónde se da esta explosión? Esto se da en la zona del puerto y, según información que están recogiendo medios internacionales, es en la adyacencia a un depósito de pirotecnia. Claro, el tema es, ¿fue accidental o intencional? No se puede establecer. Claro. Ahora sí se puede establecer claramente que el hospital más cercano en este momento y desde hace instantes dejó de aceptar heridos. Están diciéndole a la gente no vengan más. No hay un número de heridos, se sabe que es absolutamente máxima la cantidad de heridos. No hay un saldo en vidas humanas y sí se sabe que el sistema de salud en la zona está completa, total y absolutamente desbordado como resultado de dos explosiones, la más grande, la que estamos viendo en pantalla en este momento, que sucedió hace muy poquitas horas en la capital libanesa, Vivi. Ahora, una situación complicada porque ahora hay que ver si esto fue accidental, si fue intencional. No se habla todavía de víctimas fatales, pero claramente viendo, miren lo que es esta imagen, es tremenda, todas las imágenes de diferentes ángulos que le estamos mostrando y ahora incluso imágenes en vivo. La imagen de la derecha es ahora en vivo, después de estas explosiones, Diego, se habla de un montón de gente herida y de personas atrapadas bajo los escombros. Sí, máxima destrucción en toda la zona. La onda expansiva dañó propiedades, construcciones en todo el lugar. Cabe aclararte, doy una nota de contexto rápida nomás, que esta explosión coincide con el juicio de miembros de Hezbollah por el presunto, por el cargo, por la acusación de haber sido los perpetradores del homicidio de Hariri, un político de alto perfil que abogaba sobre todo por la salida y el fin de la influencia de Siria y Hezbollah en Líbano. Recordá que Hezbollah, Siria, Irán usan Líbano como trampolín de ataque a Israel porque es lo que hay en el límite norte de Israel. Bueno, hablando de Israel, vamos a tener en minutos nada más contacto directo con nuestra colega desde Israel, Mille Widerovitz, que además de contarnos cómo viven el día a día en plena pandemia, Israel, ustedes ya saben que un poco asustó al gobierno de la Argentina por el rebrote y lo hizo repensar nuestro día a día y también le vamos a preguntar sobre esto. Ahora, un Líbano, Diego, que viene siendo castigado desde hace muchísimo tiempo con una severa crisis económica y además la pandemia y ahora esto. Tal cual. Realmente Líbano no tiene un respiro, tiene una política tan complicada y tan atravesada por cuestiones político-religiosas que hacen que el país no se pueda terminar de poner de pie cuando hace más o menos una década era la gran promesa de Medio Oriente. No olvidemos eso. En este momento los números de la pandemia que recogemos son 5.000 casos confirmados y 65 muertes, pero su sistema de salud ya estaba siendo sobrepasado a nivel nacional por la incidencia del coronavirus. Y a eso se le suma una crisis económica que había dejado el país de rodillas luego de un boom de construcción que había habido en Líbano, como te decía, hace más o menos una década. O sea, de gran foco de conflicto, en un momento logró recuperarse, como que lograba sacar la nariz de abajo del agua y después la crisis lo volvió a llevar para abajo. Recordemos también que la política de Líbano vive fuertemente atravesada por cuestiones político-religiosas. No se pueden llamar religiosas únicamente sin aclarar que, por ejemplo, la influencia de Hezbollah incluye la injerencia de Siria y de, por supuesto, el mayor financista de Hezbollah siendo Irán. Entonces, en ese contexto se da esta situación para una población que queda atrapada entre distintos grupos que usan distintas técnicas o distintas cuestiones para negociar, digamos así, entre comillas, violentamente. Lo que acá podemos ver, y son imágenes que hablan por sí mismas, es cómo quedaron las inmediaciones en esta cámara
está en absoluto vivo, Mira, Diego, absoluto vivo en este momento, en vivo de Beirut. Para ver el tamaño de la explosión y para ver el tamaño del lugar, no hay que perder de vista la altura y el tamaño de las personas que están trabajando. La escala. ¿Entendés? Entonces ahí, exacto, te das cuenta de la escala, el lugar, lo amplísimo. Se había dado una pequeña explosión antes, por eso había muchas personas pasando por el lugar que habían tomado su teléfono celular y estaban sacando fotos, filmando, registrando esa explosión previa, más chiquita. Después llegó esta segunda que vos nos decías, en donde estalló absolutamente todo, aparentemente un depósito de fuegos artificiales. La agencia estatal está contando, Diego, esto que vos nos decías también, no se descarta un incendio que empezó cerca de los hilos de trigo del puerto y después se expandió a este almacén de explosivos, ¿no? Sí, se hablaba, una de las fuentes internacionales que estamos citando también habla de un posible fuego en el depósito, como vos mencionás, Vivi, de fuegos artificiales. De todas maneras, por supuesto, al momento no se puede ni confirmar ni negar cuál es el origen de esto. Lo que no se puede dudar es la gravedad del hecho. Sea lo que sea que lo haya causado, es una cosa, la gravedad del hecho, generando decenas y decenas de heridos y hasta el momento una cantidad desconocida de víctimas fatales, es lo que más preocupa en este momento. Y después, como segundo elemento para tener en el análisis, es, por supuesto, todo tiene una lectura política en el Medio Oriente y particularmente en el Líbano. Qué lectura política van a hacer los distintos actores y qué consecuencias puede traer a nivel local e internacional. Diego, quédate porque ya mismo tomamos contacto con Michelle Widerovich desde Israel para hablar de cómo es el día a día allí en la pandemia, pero aprovecho, Michelle, buenas tardes, bienvenida a Más Info, para preguntarte mínimamente si ustedes ya están teniendo repercusiones de esta explosión en Beirut. Hola Viviana, ¿cómo estás? Diego, también, ¿cómo estás? Acá en Israel, desde ya que la noticia está en todos lados, pero no hay nada que vincule a Israel con este tipo de explosiones, simplemente se informa como se está informando alrededor de todo el mundo y se ven las imágenes que son realmente impresionantes, pero más allá de eso no hubo ninguna otra repercusión. Bien, el día a día de Israel, ¿cómo se está desarrollando, Michelle? Te habrás enterado el viernes pasado cuando el presidente anunció que por 15 días la situación, al menos aquí en el AMBA, seguía igual por lamentablemente la cantidad de casos que van en aumento y de víctimas fatales. Hicieron hincapié en no queremos convertirnos en Israel, que aparentemente estaba todo controlado y ahora surgieron rebrotes. Bueno, la situación en Israel ahora está controlada, esta segunda ola está controlada. Netanyahu ya dijo que hace 2 semanas que los números de contagios diarios están estables. ¿Cuántos tienen por día? Los 1.500. 1.500. Entre 1.500 y 2.000, pero nunca sobrepasa los 2.000 casos. Entonces, lo que se cree es que llegó a ese techo y hay cierta tranquilidad del gobierno en ese sentido. La preocupación pasó de la cantidad de contagios a la cantidad de muertos, porque si bien son 522 en 6 meses, es una cifra que preocupa actualmente porque cada vez están habiendo más muertos, digamos. Con lo cual, esa es la situación. Había habido un cierre los fines de semana de comercios no esenciales, de shoppings, lo habíamos dicho acá. Esa decisión se revocó. Ahora los fines de semana los comercios no esenciales también podrán estar abiertos. Y lo que se intuye y lo que se lee entre líneas de lo que dice el gobierno es que vamos a convivir con este virus de esta forma hasta que se encuentre una vacuna o una forma de sobrellevarlo. Pero no parece haber nuevas restricciones. Esto obviamente está en constante evaluación, pero por ahora no hay nuevas restricciones ni limitaciones. Michelle, por otro lado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto charlar contigo como siempre. Michelle, por otro lado, ha habido una explosión en la tasa de desempleo y eso estaría generando algunas tensiones a nivel nacional, ¿correcto? Correcto, exactamente. Recordemos que antes del coronavirus la tasa de desempleo en Israel era del 3%. Después de que empezó la crisis del coronavirus, la pandemia, pasó al 25% y ahora está en el 20%, que en Israel es histórico, es un número altísimo, sobre todo si lo comparamos con el 3%. Y si bien hay ayuda del gobierno, hay muchísimas movilizaciones y protestas porque no es suficiente la ayuda que se está dando y esto está generando un clima de tensión social muy importante. ¿Y esa poca ayuda a quién está destinada, Michelle? Está destinada a sectores como restaurantes que recibieron alrededor de lo que sería $10.000 en la conversión
y después hubo una subvención única, digamos, un pago único, universal, para todos los ciudadanos israelíes. Hubo un pago de $215, para las personas mayores de 18 años sin hijos, $570 para las personas que tienen un hijo, $715 para las que tienen 2 hijos y $850 para las que tienen 3 hijos. Lo convierto a dólares para que sea más entendible. Pero así todo no alcanza, y eso es lo que está, digamos, manifestando la población. Te quería preguntar sobre los testeos diarios. ¿Cómo están testeando? Porque digo, tengo entendido que hay muchas personas asintomáticas, que es lo que está pasando en la mayoría de los países que tienen rebrotes, que son un verdadero peligro, ¿no? Que siguen su vida prácticamente normal, pero tienen el virus. Ahora se volvió a registrar, se volvió a hacer testeos a las personas asintomáticas. Esto se había cortado entre junio y julio por la cantidad de casos que había y porque realmente no daban abasto. Ahora se vuelve a testear a las personas asintomáticas que estuvieron en contacto con personas positivas y sí el rastreo de Shin Bet a las personas que estuvieron cerca y el pedido del aislamiento para aquellas personas. Eso es lo que se está haciendo ahora con las personas asintomáticas y sigue vigente desde ya el uso de barbijo obligatorio, la distancia y el pedido de higiene constante. Michelle, un placer como siempre tenerte aquí en contacto con Más Info, poniéndonos al día de cómo se vive la pandemia y también la economía y la política allí en Israel. Un beso grande, cuídate. Muchas gracias, un beso para ustedes. Que estés muy bien. Volvemos a poner a plena la imagen que la verdad hoy nos conmueve a todos, una explosión de grandísima intensidad, Diego, lo decíamos al comienzo del programa, en Beirut, en el puerto. Ya hay muchísimos fotógrafos de diferentes agencias internacionales que dan cuenta de que lamentablemente han registrado muchísimos heridos, personas ensangrentadas, personas atrapadas bajo los escombros. Decíamos también al comienzo, en Líbano, un país que realmente está prácticamente con más de la mitad de la población bajo la pobreza y viviendo una de las peores situaciones económicas de los últimos tiempos y además luchando, como hacen otros, día a día con la pandemia. Y ahora se suma esto, que va a haber que investigar qué fue exactamente lo que sucedió, ¿no? Hasta el momento no hay información, como bien decís, Vivi. 2 datos para agregar de los últimos minutos. Reuters está confirmando que habría al menos 10 víctimas mortales. Al menos 10 muertos. Es la primera cifra con un saldo en vidas humanas que vemos, además de la cantidad de heridos y al menos un hospital desbordado. Repito el dato, al menos un hospital desbordado. Entre tanto, el Gabinete Nacional libanés está en estos momentos reunido tratando de, primero, interpretar la situación, segundo, establecer exactamente qué recursos movilizar para aliviar el tremendo daño y la tremenda explosión que se vivió, repito, hace instantes en el puerto de Beirut, en la zona central o coincidente entre el puerto y la zona central de Beirut. 2 explosiones, una más pequeña, otra absoluta, completa y totalmente masiva, que si estás sintonizando ahora a La Nación Más, no tienen origen establecido. No se sabe por qué estalló. Hubo 2 explosiones en el puerto de Beirut. No hay una causa, hay especulación, hay datos. La explosión se dio muy cerca de un depósito de pirotecnia. Al mismo tiempo, por supuesto, ánimos caldeados en la política libanesa. Todos videos que están ahora circulando en redes sociales. Esto que nos decías, Diego, el hospital más cercano ya desbordado, completamente colapsado, y ya han decidido que lamentablemente, mirá lo que es el hospital por dentro, no pueden seguir atendiendo gente. Hay gente en los pasillos, tirada en el piso, con manos ensangrentadas, sangre por todos lados, es imposible. La imagen de hospital de campaña a lo que es claramente un hospital de construcción subraya lo que la BBC acaba de decir. La BBC habla de centenares de muertos, centenares,
Confirmamos fehacientemente 10 a través de Reuters. BBC, que recordemos, tanto Reuters como BBC tienen buró local en Beirut, o sea, ya tienen a sus corresponsales caminando estas calles y recorriendo este terreno, y quizás en la puerta del hospital, quizás recorriendo el hospital, en las inmediaciones del puerto. No es un dato menor. Cuando uno cita a una agencia internacional, Lógico. usa las que uno sabe que fehacientemente tienen oficina ahí. Ahora, la mayoría de los medios internacionales ahora hablan de explosiones en un almacén de pirotecnia. Esto que nos decías vos al comienzo. Claramente y aparentemente la explosión se habría dado ahí. Ahora, lo primero, tratar de asistir a los heridos, qué pasa con las víctimas fatales, cuántas son las pérdidas reales, y después tratar de investigar de verdad qué fue lo que pasó, si el incendio fue accidental o intencional. Diego, te quería consultar, hay diferentes medios que están hablando de que Hezbollah opera un centro de entrenamiento en el Líbano, muy cerca de ese lugar. Hezbollah marca la vida política del Líbano, veta o autoriza decisiones políticas a todo nivel en Líbano y de toda índole. Por ende, es un país que está doblegado por un grupo terrorista que hace y deshace según su voluntad. Pero hasta, mira, voy a exagerar, pero voy a hacer casi una humorada para subrayar lo que quiero decir. Un poste de luz te lo puede vetar Hezbollah. Es una humorada. Todo el mundo entienda que esto es una humorada que estoy haciendo. Pero lo concreto es que si Hezbollah no aprueba candidatos de otros partidos o tienen cierto conflicto con Hezbollah, ese candidato tiene un problema muy serio. Y quiero decir un problema muy serio como el que tuvo Hariri en su momento, cuando simplemente desde la no violencia, exacto, desde la no violencia pidió, miren muchachos, váyanse, no vengan a molestar acá, nosotros tenemos que cuidar de mucha gente que está en la pobreza, sufriendo por la pobreza. No le sumemos esta capa de conflicto violento. Bueno, no hay ninguna duda que todas las estructuras del país y todo el país está permeado por esta agrupación que además va mucho más allá de poner un arma y de adiestrar jóvenes, chicos, en muchos casos, muy chiquitos, para que realicen actos violentos, sino también en otros índoles y en otros ámbitos del quehacer de la gente. En relación a esto que decís, mirá lo que dice The Telegraph ahora, que parte de su éxito de esta agrupación en Beirut del Hezbollah radica en esas condiciones que garantizan el secreto. Aparentemente, Hezbollah tiene en Beirut un grupo, un campo de entrenamiento para la producción de noticias falsas y otras manipulaciones en redes sociales y en medios. Dicen que se sabe que ofrecen un curso de 10 días y que Hezbollah está al frente y que eso lo convirtió en una gran fuente de ingresos. Repito, es una investigación exclusiva de The Telegraph que denunció justamente la Academia de Desinformación del grupo terrorista patrocinado por Irán que opera en Medio Oriente. Por eso insistimos, en principio se habla, la mayoría de los medios, de una gran explosión en un lugar de pirotecnia. En principio, hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando y acá hay que levantar una bandera para que todos aquellos que estén interesados en esta historia la sigan con cuidado. ¿Por qué? Porque Hezbollah, Al-Qaeda y Estado Islámico tienen un aparato de desinformación y noticias falsas inigualable en el mundo. La producción y la calidad de producción de Estado Islámico y de Al-Qaeda, por ejemplo, de revistas digitales donde te enseñan claramente cómo hacer una bomba, cómo utilizar un fusil y cómo ser tu propio cómo hacer tu propia célula terrorista, es otro de estos elementos simplemente para ilustrar la eficiencia y la peligrosidad de la guerra informativa que llevan estas agrupaciones. Por lo tanto, sí, en las próximas horas, por favor, prestar atención a qué fuentes, qué cadenas, qué circula, qué hay sobre todo esto, porque puede ser, otra vez, falsa información. Vamos a seguir mostrándoles y contándoles el minuto a minuto. Acaba de hablar el gobernador de la ciudad, tremendo. Dijo: lo que sucedió se parece a lo ocurrido en Hiroshima. Diego nos dice, Reuters habla de
En principio, 10 víctimas fatales, pero hay cadenas que hablan de centenares de muertos. El hospital más cercano completamente colapsado. Hablando de colapso, no se muevan de la pantalla porque al regreso de la pausa les vamos a contar la situación que se vive en Bolivia, un país que justamente está al borde del colapso con más